domingo. Estamos junto a los escritores Martín Coan y Carlos Aleto. Los voy a presentar brevemente. Martín Coan nació en Buenos Aires en enero de 1967. Enseña teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires. Publicó 9 libros de ensayo, 3 libros de cuentos y 10 novelas. Vamos a ir hablando de muchos de estos libros, así que no me quiero extender para que podamos escucharlo a él. Aún con todo el escrito, que esto es algo que encontré en Anfibia, la presentación de Anfibia, que no sé si la escribiste vos o si te la escribieron, dice, aún con todo el escrito, dice que en un sentido estricto nunca descubrió haberlo sido, que su relación siempre fue con el escribir y no con el ser escritor, que para él eso nunca representó una ambición o un deseo. Y Carlos Aleto, aquí a mi derecha, nació en Mar del Plata en 1967, es licenciado en Letras y periodista cultural, publicó la novela Anatomía de la Melancolía, libro de cuentos Antes de Perder, y el ensayo Julio Cortázar, Diálogo para una Poética, y además su última novela, 11 segundos, editada por Sudamericana, se presenta este miércoles, ojo, a las 6 de la tarde, aquí en la Feria del Libro de Rosario. La feria tiene como ejes las lecturas del presente y la conmemoración por los 40 años de democracia en el país, y hoy nos convoca a hablar sobre literatura en el presente, y de eso vamos a tratar de charlar. En principio, para los dos, una pregunta así para empezar, tiene que ver con, justamente, bueno, en la Feria del Libro de Buenos Aires vos hablaste mucho del lector, ¿no? Y de las vicisitudes de esta época de leer en el presente, en relación, bueno, a la dispersión y, bueno, cómo todo parece una amenaza para el lector. Pero ¿qué embates pensarías que trae o con los que se encuentra o sufre la literatura en el presente? Para arrancar. Buenas tardes. Yo quisiera no sonar apocalíptico o quejoso, pero no siempre es fácil. Porque en rigor, si los que están aquí, que es muy probable, son como soy yo, como somos nosotros, lectores, no voy a decir nada que no sepan o no les pase. Cuando con el primer lector debe haber nacido la primera distracción. Eso es así, no hay manera de que eso no ocurra. La cuestión de la concentración, la pulseada entre concentración y distracción, la libramos todos desde siempre. Y procuro no incurrir en esto, digamos, en quejas apocalípticas, en la lucha de la lectura y el libro contra, hoy en día sería lo que se llama teléfono, que es la computadora que se lleva en la mano, en el sentido de que siempre existió, o siempre parece haber existido ante una nueva tecnología, una reacción de preocupación o de vivirla como una amenaza para la lectura. Cuando yo era chico, hace muchos años, aunque Carlos es sustancialmente más grande que yo, pero más o menos en la misma época, era el mismo tipo de formulación respecto de la televisión. Es decir, siempre hay una edad dorada en la que las cosas eran como tenían que ser. Este tipo de formulaciones siempre coincide sospechosamente con la juventud de la persona que enuncia, que efectivamente tiende a sentir que las cosas eran mejores en ese tiempo, porque es mejor ser joven que viejo. Entonces cada uno evoca la juventud como una época mejor, pero eso es muy subjetivo. Cuando yo era chico también se decía, antes era mejor porque no había televisión, ahora con la televisión los chicos no leen, y de esos mismos años se dice ahora, antes sí se leía, en cambio ahora los chicos con esto o aquello. Y me parece que hay algo tramposo también ahí, que las formulaciones de alarma por los problemas de la lectura o no lectura tienden a apuntar a, como parafraseé y un poco parodié recién, a los chicos. La idea de que si hay un problema o una complicación respecto de la lectura o el lugar social de la lectura, el problema se concentra en la franja de los niños o de los adolescentes, y eso es una, digamos, a mí me parece que es una coartada de adultos no lectores, que son casi todos no, pero es una gran mayoría, la mayor parte de gente no lee. No es una queja, es un señalamiento. La coartada del adulto que no lee es presentar el problema como un problema de chicos, como un problema de niños y de jóvenes,
Y basta con conversar con cualquier editor o basta con recorrer una feria del libro. Recorremos esta y hay por lo menos 2 y creo que 3 están íntegramente conformados con textos para niños y jóvenes porque leen mucho en el sentido que motorizan fuertemente la dinámica editorial. Y en los sellos, cuando uno habla con quienes trabajan en ámbitos editoriales, las colecciones para niños, para adolescentes o para jóvenes son las que más se venden, para ponerlo en esos términos, podríamos decir las que más se leen, por no ir al caso paradigmático de este tiempo, que es Harry Potter. Una parte sustancial de la fortuna de la señora Rowling ha salido de mi modesto, una contribución pequeña, que es lo que yo puedo, pero una contribución al fin, que incluyó todos los volúmenes, todas las películas, la varita mágica original para que haga magia. Por supuesto. Verdaderamente, etc. Entonces, no es cierto. No hay por qué ponerse apocalíptico con lo que está pasando ahora con los chicos. Si hay un problema, si hay dificultades, si hay desalientos, no corresponde a una determinada franja etaria. ¿No? Nos interpela a todos y eventualmente nos afecta a todos, porque lo que sí parece haber aumentado fuertemente en esta época, en esa vieja pulseada entre concentración y desconcentración, que es el vaivén que hemos habitado todos los lectores desde siempre. Y, insisto, el primer lector de la humanidad ya tuvo este problema. O un dinosaurio que rugió, algo pasó y lo distrajo de lo que estaba leyendo, sí. Pero parece claro que los estímulos de distracción se han multiplicado, eso sí. Parecería ser un signo tecnológico de la época. Todo lector construye la escena de un desconectarse, como se va a conectar con lo que lee, se desconecta del entorno. Y si algo caracteriza a esta época, tecnología mediante, es que nunca estamos desconectados. Nunca, y en muchos casos ni para dormir, no hay desconexión ni para dormir. Todo el tiempo conectado. Entonces ese ejercicio de desconexión que el lector necesita para conectar con la lectura, sí parece estar especialmente amenazado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer estar acá en la feria y sobre todo estar con Martín Coan, que yo digo que es, siempre lo digo, él no lo sabe porque no nos conocemos, el escritor más cercano que yo tengo. Nos hemos visto un par de veces, no mucho, hemos hablado 1 minuto toda nuestra vida. Pero yo lo siento como un escritor sumamente cercano. ¿Pero qué minuto? ¿Qué minuto hemos hablado? Sí, hay minutos y minutos. Nos cruzamos en los pasillos de los canales, dirían los famosos. Mi vida, digamos, vamos a quitar el misterio hay 2 cercanías. Una realmente que tiene que ver con lo generacional, porque él nació el 24 de enero de 1967 y yo nací el 18 de enero de 1967. Entonces, cuando yo leo... Igual soy más grande. Soy más grande, sí, no hay ninguna duda. Cuando yo leo a Martín Coan, cada vez que lo leo, cada vez que aparece, yo empecé a trabajar en librerías y tuve mi primera revista literaria, creo que fue la única revista literaria que tuve, en el año 91. Su primera novela, La pérdida de Laura, no La pérdida del Aura, La pérdida de Laura, sale en el 93. Cuando aparece esa novela, al tiempo, no la leí inmediatamente, yo trabajaba en una librería que creo que no la llevó, en Librería Santa Fe creo que no había aparecido. Cuando aparece esa novela y yo leo la historia de esos 2 hermanos, ¿no? Raúl y Miguel, yo sentí un debate interno inmediatamente, porque uno era un tipo que amaba la cultura de masa, es más, trabajaba de panadero en una panadería de que había heredado del viejo, amaba al Negro Olmedo, miraba televisión todo el día, y Miguel era mi otro yo, porque yo hacía todo eso que hacía, por eso, todo lo que hacía Raúl. Y Miguel era un tipo de letras que hacía las declinaciones de latín, Rosa, Rosae, Templum, Templorum, bueno, esas cosas que hemos hecho en la facultad, los que hemos estudiado letras. Entonces yo me sentí, digo, este tipo está hablando de mí, de mis cosas, ¿no? Es algo increíble. En 2 veces junio, por ejemplo, pegando un salto, ya nos vamos al 2002, a otra novela de Martín Coan, que para mí es una novela una de las mejores novelas de la literatura argentina, me fascina, por eso digo que soy un lector tan cercano, porque
Yo, ¿cómo no me voy a sentir identificado con ese? Yo tenía 11 años, creo que vos también tenías 11 años. El 10 de junio de 1978, que yo primero cuando vi la fecha no recordaba que había pasado, pero una vez que recordé lo que había pasado, que era el día que Argentina pierde contra Italia en el Mundial 78, yo pude reponer de inmediato esa historia y el dolor que me había atravesado. Yo era un niño futbolero, que ya me había empezado a gustar la literatura, pero sentir esa derrota y después enterarme, porque en ese momento no me había enterado de todo lo que había pasado, me hizo, digamos, lo sentí muy cercano, toda la historia la sentí muy cercana. Ni hablar de ciencias morales, es decir, tercer año yo lo hice en el año 1982. No lo hice en el Colegio Nacional de Buenos Aires, por supuesto, lo hice en un colegio de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, pero lo que pasa en ese colegio, a mí lo siento, yo sé cómo era el tema del control de los pelos largos, no sé si alguna preceptora habrá entrado a los baños a vigilarnos, la verdad no lo sé, pero toda esa historia yo la siento cercana. Entonces, por eso la alegría de compartir esta mesa con un escritor que yo siento el más cercano de todos, ¿no? No solamente por cumplir, porque también Holguín cumple, Sergio Holguín, otro escritor, cumple unos días, no lo siento tan cercano como vos, sino que hay temas, y acá va lo que quiero preguntarte también, ¿no? De alguna forma. Estamos en 40 años de democracia. Malvinas, dictadura nos atraviesa fuertemente hasta el día de hoy. Por ejemplo, el otro día apareció el nieto 133 y yo no pude dejar de recordar el bulto detrás del Falcon, ¿no? En tu novela, y de reponer constantemente ese presente en el día de hoy. Para mí sigue ese presente. No solo, y he visto, bueno, trabajo ahora no estoy en un suplemento de cultura, ahora estoy en la sección de cultura de una agencia de noticias. Tela, no hay misterio. Entonces yo leo 2 o 3 novelas o libros por semana y, bueno, tengo que leer mucho, con distracciones o sin distracciones tengo que leer. Y el tema es recurrente, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves vos este look de la literatura, no solamente en tu obra, porque también en otra obra que no leí, que es uno de los pocos que no leí tuyo, creo que es Confesión, también aparece una mujer que mira de atrás a Videla, esa parte sí la leí, pero no la leí completa esa novela. Entonces, ¿cómo aparece ese tema recurrente? Si está en el presente, ¿con qué fuerza? ¿Y qué es lo que podríamos decir el presente en la literatura? Pensemos que las ferias son 40 años de democracia y la literatura en el presente. Bueno, primero estaba pensando, se podría establecer como hipótesis que el grado de elaboración de la mediación literaria ocupa 6 días. Entre la vivencia y la elaboración literaria, sí. Si funciona así en esta comunicación que generosamente subrayás, se podría establecer ese tiempo. Me parece que hay 2 o 3 por ahí cuestiones para puntualizar de qué hablamos exactamente en esta relación de literatura y política y el modo de pensar o de abordar estas figuraciones o de Malvinas o de la dictadura, porque me temo que fatalmente al ponerlo en ciertos términos está el riesgo de pensar la cuestión de manera estrictamente temática o de reducirla a una cuestión temática y arrastrar en la designación temática novelas de la dictadura que en el fondo estructuralmente no es distinto de composición, tema, la vaca. Quiero decir, sí. La vaca no es lo mismo que otros temas, pero son temas. Y no deja de subyacer la premisa de que un texto se define en el tema, lo cual es cierto solamente en parte. Solamente en parte. Digamos, sí, uno recorre los stands acá, o en cualquier feria, o entra a una librería, todos nos fijamos sobre qué habla un libro, cuál es su tema, o de qué se trata, para decirlo rápidamente, de manera que la cuestión es pertinente, no es menor, pero define apenas una parte del asunto y no la parte determinante. Porque solo con el tema, si dijéramos solo el tema, la literatura podría parecer o estancada en una insistencia con este tipo de cuestiones, o dando vueltas una y otra vez, girando alrededor de la misma cuestión. Y no es eso lo que ocurre. No es eso lo que ocurre en la literatura argentina, por lo pronto, ni respecto de Malvinas, ni respecto de la dictadura. Cosa que se advierte
en cuanto uno amplía la perspectiva de qué entendemos por literatura, de qué nos planteamos frente a un texto literario, que no va a ser solamente su temática, aunque inicialmente eso nos puede interesar y todos, insisto, nos fijamos en eso. ¿Qué clase de abordaje, qué clase de resolución, o para decirlo de una manera clásica, qué formas, con qué formas literarias aborda esa cuestión? Porque una misma cuestión, desde una resolución de formas diferentes, plantea otras cosas. En ese punto, y a riesgo de ser demasiado drástico, pero uno podría hacer un corte entre formas. Por formas, además, me refiero a tipo de narrador, tipo de mirada, registros de lenguaje, que estabilizan o fijan una cuestión, o abordajes que abren nuevas preguntas. Y me parece que eso también define la manera en que pensamos la relación presente-pasado. Porque a lo largo de estos 40 años de democracia se nos invitó, y yo he recelado, más de uno por suerte hemos recelado de esas invitaciones que continúan, que periódicamente reaparecen o que siguen ahí, se nos invita desde ciertos sectores a dejar atrás el pasado. O se insiste en que no va a haber la posibilidad de futuro si volvemos una y otra vez sobre el pasado. Y ese tipo de formulación, a mi entender, completamente engañosa o completamente tramposa, presupone justamente que relacionarse con el pasado es quedar en una fijación, lo cual no puede ocurrir, pero no es inexorable. Habría más bien que distinguir formas de relacionarse con el pasado. Algunas formas puede ser que incurran en una fijación y en quedar anclados en lo que ya pasó, y que ese anclaje dificulte o hasta impida la interrogación del presente o abrir perspectivas de futuro. Y hay una literatura que quizás haga eso. Pero hay una literatura que con otras formas se relaciona de otro modo con el pasado, porque le abre cuestiones nuevas. En la medida en que la mirada puede dirigirse al pasado, pero la mirada existe siempre presente. O cierto tipo de preguntas, indagaciones, pueden dirigirse al pasado, pero las preguntas se formulan siempre en tiempo presente. Entonces, en esta otra variante y en esta otra manera de pensar a la literatura, abriendo cuestiones, abriendo indagaciones, y no fijando cuestiones, ni cerrando cuestiones, ni resolviendo cuestiones, sino al revés, problematizándolas. Problematizar, abrir, indagar, interrogar, eso se conjuga siempre en tiempo presente. Entonces, puede decirse lo que se ha dicho o lo que se responde muy a menudo a esa formulación de dejemos el pasado atrás para poder mirar para adelante, que no es sino con la elaboración de un pasado que se puede conformar un presente y definir algo así como un futuro. La literatura tiene en ese sentido, para mí, un rol fundamental, y si uno recorre la literatura argentina, o ciertas zonas de la literatura argentina, incluso desde antes, cómo se escribió sobre la dictadura militar durante la dictadura militar. Sí. Y cómo lo hicieron, otro corte, los escritores que tuvieron que exiliarse y escribieron sobre la dictadura desde el exilio, cómo escribieron los escritores que permanecieron en el país y escribiendo sobre la dictadura dentro del país, tuvieron que elaborar ciertas estrategias o ciertas destrezas para escapar de la mirada de la censura y que esos textos circularan. ¿Qué tipo de codificación, qué tipo de claves usaron para poder escribir en ese mismo momento? Vuelta a la democracia hace 40 años, si uno recorre estos 40 años, la literatura fue abriendo y recorriendo modulaciones y perspectivas muy distintas a lo largo de estos 40 años. Las miradas que se dirigieron, las cuestiones que se abrieron sobre ese pasado, se han ido desarrollando a lo largo de 40 años y ha ido cambiando la mirada, es decir, la elaboración social de lo que pasó. De manera que lejos de una fijación que clausura la cuestión en una insistencia en permanecer en el pasado, se trata exactamente de lo contrario, de traer el pasado al presente para transformarlo una y otra vez. Si las preguntas se transforman, si la mirada es nueva, es distinta, y en otro presente aparecen nuevas miradas, lo que surge de ese pasado es otra cosa, y en la literatura eso lo deja me parece que en la literatura eso se advierte con bastante nitidez. El ejemplo que pusiste, que es más que un ejemplo, es una inscripción política, abre además otra cuestión decisiva,
que es frente a, insisto, las intervenciones políticas que insisten, remarcan una y otra vez, dejar el pasado atrás, dejar el pasado atrás. No solamente no lo dejamos atrás en cuanto a que, como dije, desde cada presente miramos el pasado de otra manera y lo pensamos de otra manera, sino que ese pasado, respecto del presente, no traza ese corte que desde algunas perspectivas o posiciones políticas reclaman. Nuestro presente está habitado por ese pasado. En términos estrictamente políticos, y el ejemplo que tú marcabas, Carlos. Personas que al nacer o a poco de nacer fueron secuestradas por el aparato del terrorismo de Estado permanecen en condición de secuestrados. Hoy, todavía hoy no saben su historia, no saben que han sido secuestrados, no saben que aquellos que creen su familia no son su familia, no lo saben, ellos no lo saben y nosotros no sabemos quiénes son, bajo qué nombre los tienen escondidos, quiénes los tienen donde los tienen, y el derecho a tener una identidad y elegir su propia historia y sus propios vínculos han sido despojados de ese derecho, pero ese despojamiento continúa todavía hoy. También en ese sentido es absolutamente tramposa la formulación, el planteo, dejemos el pasado atrás, porque el daño que ha ocurrido en el pasado, no solamente lo evocamos desde la memoria, es desde un presente que evoca el daño que ocurrió en el pasado. Ese daño sigue ocurriendo en el presente, alcanza hasta el presente. Cada nieto recuperado en el presente está subsanando una herida que se produjo en el pasado, pero que sigue operando hoy. Me parece súper interesante este trabajo que también estamos viendo en vivo de un lector también, ¿no? Digo, el escritor-lector que conformó o constituyó su propia mirada sobre, no solo en términos de identificación con vos en relación a ser contemporáneos, sino también esta inscripción política que decís vos y estas modulaciones y formas que trabajaste en tu literatura, pero te quiero preguntar también si sentís que vos como lector también la literatura te enseñó o te acompañó en tu formación política. ¿Y de qué manera, no? Decisivamente. Y ahí, un poco en relación a lo que mencionabas me tocó inaugurar la Feria del Libro allá en Buenos Aires y un poco el planteo, al menos en parte, apuntaba a esta cuestión, no poner escritores y lectores, sino a que en todo caso cada escritor también ponga en juego el lector que es, o que se supone que es. Parece que hay casos llamativos que en la precipitación de escribir se olvidan de una cosa que es muy linda de hacer también, que es leer. ¿A qué te referís? ¿A qué te referís? No entendí, por eso. No, es una especulación, no sé, quizás no hace ningún... Bueno, no me refiero a ninguna persona, pero hay textos... ¿Es una tendencia? Hay textos que uno lee y dice, da toda la impresión de que quien ha escrito este texto no ha leído. A veces incluso uno tiene la impresión, frente a ciertos textos, no son personas, porque yo a las personas las conozco, bueno, algunos. Pero no sé cómo les pasará a ustedes, pero cuando pasa un texto, perdón si esto suena, yo soy profesor de literatura, no estoy pensando, por ahí es como la minucia casi del que corrige, pero no es por corregir, ni es exactamente minucia. Vos lees la primera página de una novela, y en la primera página hay, ¿no? Dejemos los errores de ortografía, que puede ser un vicio docente, pero bueno, no es un vicio, es una virtud. Cuando hay errores de tipografía, mal tipeado, en vez de poner sifón, pone sifno. No. Porque, bueno, se equivocaron al tipear, tipeás. Pero cuando te aparecen 4 o 5 en la primera página, uno dice, esto no lo leyó nadie. No solo un corrector, las editoriales tienen correctores para subsanar esos errores. Siempre alguno se puede escapar, pero si hay 4 o 5 en la primera página, uno dice, pero esto no lo revisó nadie. Ni un corrector, ni el editor, ni el que lo escribió, que no se tomó un rato para releer lo que escribió, porque sí hay un impulso de expresión y de escribir y de desahogar y de mandar. Y la escritura está hecha en parte fundamentalmente, que yo diría, de detenimiento, de recapitulación. Uno lee mientras escribe. Bueno,
se esperaría, su propio texto. Ahora, y también cada uno de nosotros, los que nos dedicamos a escribir, nos hemos formado leyendo, o bueno, es lo deseable. Entonces, en ese punto, por dar una formulación por ahí, para mí especialmente nítida, no existiría Dos veces Junio, la novela que mencionaba generosamente, sin Villa de Luis Guzmán. Claro. Hay ciertas cuestiones que yo empecé a pensar, por las que me empecé a preguntar, no solo en términos de mi vivencia, mis experiencias sociales como ciudadano argentino en los años 90, fines de los años 90, en el momento en que Luis Guzmán, en la novela Villa, produce en la literatura, yo diría dos movimientos fundamentales. Uno, y esto permite ir armando como etapas o ciclos de elaboración del pasado a lo largo de estos 40 años, porque no miramos exactamente igual es la dictadura a lo largo de estos 40 años. No le formulamos la misma pregunta, no la abordamos del mismo modo, y ese mismo tema no se resolvió siempre con las mismas formas. Entonces, en Villa aparece, por un lado, una aproximación excepcional en ese momento, quizás la primera o una de las pocas, al universo de los victimarios. La novela, si yo no recuerdo mal, es del año 95. Cuando, de un modo perfectamente razonable, e incluso no solo razonable, podríamos decir, incluso necesario, hay un primer tramo, una primera etapa de la elaboración social de lo que había pasado. De lo que pasa en cualquier sociedad que vive un periodo traumático, todo lo traumático que pueden ser los hechos desencadenados por el terrorismo de Estado. Hay un primer tramo donde la dimensión de la subjetividad de las víctimas quedó en el centro de la expresión, y es perfectamente lógico que eso haya ocurrido. Un registro más bien testimonial ocupó el centro de la escena para que quienes habían sido los objetos de la represión, quienes habían sido víctimas directas de la represión, testimoniaran. Y solamente pasando un cierto tiempo de elaboración colectiva de lo que había pasado, se abrió, y yo creo que Villa de Guzmán es en ese sentido un texto muy significativo. En un momento de la elaboración colectiva de ese pasado aparece esta posibilidad de empezar a preguntarse por el universo de los victimarios. ¿Cómo operó? ¿Cómo funcionó? ¿Cuál fue su lógica? ¿Dónde radicó su eficacia? ¿Qué pasó? Otra manera de preguntarse qué pasó, pero situar la pregunta en otro lugar, con otra perspectiva y por lo tanto con otra resolución literaria. Solamente leyendo Villa, que yo dije hay dos movimientos. Uno es este movimiento, acercar a la literatura la indagación e interrogación del universo de los victimarios. Y preguntarse cómo funcionaba ese dispositivo. Y un paso más decisivo desde el punto de vista de la construcción literaria, que es que el que narra es un personaje lateral, es un desplazado. Y en el sentido estricto es más, es un subalterno. Narrar desde la figura de un engranaje más pequeño de la enorme maquinaria de terror, tomar la figura de un subalterno, es decir, de alguien que forma parte de esa maquinaria pero está subordinado a otro, y narrar desde ese punto de vista. En la novela en Villa de Guzmán aparece la figura del médico, relacionado con el aparato de represión. Casi yo diría lo que hice en Dos veces Junio, agregar una capa más. Sí. En Dos veces Junio lo que aparece es un conscripto que es el chofer de un médico, como si dijéramos el subalterno de alguien que no dejaba de ser un subalterno respecto de aquellos que le daban órdenes. Y ahí se abre en la literatura un mundo que efectivamente hay mucho por preguntarse ahí, por tratar de indagar ahí, y eso vino en parte, uno vive y lee, muchas veces aparece, porque Borges muchas veces aparece, una disociación entre vivir y leer, como si leer no formara parte de lo que hacemos cuando vivimos, o como si vivir leyendo no fuera nuestra utopía personal, podríamos decir. Entonces tampoco no está separado. Lo que uno lee, también lo lee, lo entiende, lo sigue, lo que a uno le despierta va en relación con los discursos, con los hechos, con lo que va pasando. Pero las lecturas forman parte de eso y me han marcado decisivamente, y al mismo tiempo quizás por pasión literaria, pero entiendo que para elaborar no solamente lo que sería estrictamente una memoria, sino junto con la memoria, como parte de la memoria,
un cierto grado de comprensión de lo que pasó, de cualquier pasado, pero los pasados traumáticos nos convocan especialmente. La literatura para mí no solo fue muy estimulante para mí, yo la considero socialmente indispensable. Bueno, no sé si creo que vos cumpliste este año 30 años de novelista, ¿no? 1993, tu primera novela. Es un aniversario, No digamos. están cerrando los números. No, sí, están cerrando. Pero tenés 30 años de novelista. En tu primera novela, en la contratapa, hay algo que a mí me marcó muchísimo, ¿no? Que dice textualmente: pensé también en el legado, en la escena de una donación, las historias que se relatan para proteger el pasado, entregándolas al recuerdo de otro. Es algo programático, me parece, verlo al escritor 30 años atrás diciendo cosas parecidas a las que está diciendo ahora. ¿Cómo fue ese recorrido como novelista? Si lograste este objetivo, si sentí que lo lograste, si lo tratás de mantener, ¿no? Esa es la pregunta. Te agradezco, obviamente no lo recordaba y hubo como un impacto para mí de escucharte leer eso. Pero no es tuyo, recordaba. ¿eh? Sí, no estoy diciendo que no, no dije no lo escribí, dije no lo recordaba. Pero como la memoria está hecha de olvidos también. Claro, sí. Cuando uno olvidó algo, cuando uno dice me olvidé de esto, eso pertenece a su memoria. Pertenece a la memoria, Pertenece exactamente. a la memoria, porque la memoria es porosa. Es porosa, no es compacta, no es uniforme. Había una película, que era, nunca me acuerdo, verla otra vez, no me acuerdo. Le preguntaban algo, la Stasi interrogaba algo a alguien. La persona daba una respuesta, le preguntaban, contestaba con absoluta precisión. Le repiten las preguntas en un nuevo interrogatorio. Contesta de manera uniforme, precisa, ajustada, compacta, exactamente lo mismo. Se lo preguntan por tercera vez, contesta del mismo modo. Y ahí descubren que las respuestas están armadas. Claro. Nadie recuerda así. Claro, sí. La memoria nunca es tan inequívoca, compacta, uniforme, estabilizada. La memoria está hecha de movimientos, de agujeros, de precisiones y de imprecisiones, de fijaciones y de deslizamientos. Descubren que en realidad no está contando ningún recuerdo, sino una historia que memorizó para repetir mecánicamente porque era exactamente igual. Así que no, la memoria está hecha de olvidos también y de eso yo me había olvidado, pero yo creo que si funciona hacia el presente, y parece que es el que funciona, es precisamente porque es una formulación de apertura y no de clausura o no está estabilizando algo, está abriendo un problema. Me parece que es como yo creo que se plantean estas cuestiones y otra vez con la relación, la manera en que entablamos o la relación con el pasado del presente o la manera en que la literatura entabla una relación por lo pronto con la política. Si lo que se plantea es dar respuestas, soluciones, mensajes, certezas, lo que se busca es un gesto de clausura. Y si lo que en cambio busca es abrir interrogantes, indagaciones y preguntas, entonces ese gesto se va renovando una y otra vez. Por eso hacía la distinción entre el pasado que queda fijado, el presente que queda fijado en el pasado y el presente que reabre el pasado una y otra vez y lo transforma. Si le hacemos al pasado preguntas nuevas, estamos transformando también, no los hechos ahí están. Lo que entendemos por pasado y lo que entendemos del pasado, lo transformamos en la medida en que lo logramos abordar de otros modos. Si el gesto es concluyente o si el gesto abre, ahí está la gran diferencia de ello. Y me parece que si esto ha funcionado y descubro, el primer impacto son los 30 años, porque si pasaron 30 años de la primera novela, ¿yo cuántos tengo? ¿Cómo es que yo creo que tengo 34? ¿Se lo decís vos o le digo yo? Ay, no. Pero bueno, sí, claro, pasaron muchos años. Pero me parece que ese libro abría. Y cada uno de los que vienen después no viene a llenar lo que ese primer libro abrió. No. Abre cuestiones. Abre nuevas. Entonces me parece que así como funciona. Sí, igualmente en este primer libro se abre este tema de la dicotomía de los saberes, el saber popular por un lado, ¿no? Y el saber, llamémoslo académico, letrado, no sé, sí, culto. Sí. Son dos hermanos, como conté hoy al comienzo, Raúl con
con un saber sumamente popular, y Miguel con un saber del tipo de la universidad, del tipo que quiere leer, tiene un amigo canadiense, Brad. No te acordás. Bueno, yo porque quiero ir hacia... Bueno, no importa, vamos a abandonar esta novela que no saca. No bueno. hay que abandonarla, al revés. Justamente, estamos poniendo en escena lo que yo mismo planteo y que realmente pienso. Bueno, tiene un amigo canadiense que se llama Brad. El lector queda en primer plano. Claro, un amigo canadiense del cual hablan de Busto Domecq. Hablan de Busto Domecq, de Borges, digamos, están los temas. El hermano del otro es brutal, incluso en algún momento lo ata en la silla y lo obliga a ver Olmedo, el negro Olmedo, al hermano, ¿no? Y eso, en mi caso, creo que en el de Martín también, conociéndole un poco, está en uno mismo, ¿no? Después aparece también esto en Segundos Afuera, donde hay un periodista de deporte, van a cubrir los dos un acontecimiento que sucedió 50 años después, no 30, 50 años después, de 1923. Por un lado, uno cubre el del periodista de deporte, la famosa piña de Firpo que saca a Dempsey por mal conteo del árbitro, no gana la pelea porque después es noqueado, famoso, que también lo retomó Cortázar en Torito, si no mal no recuerdo. No, es otro. No, es otro. Porque Torito es Justo Suárez. Justo Suárez. No toma sí, Cortázar. Sí, pero al mismo tiempo es que era el Torito de Matadero, claro, y el Toro Salvaje de Las Pampas. El Toro Salvaje. La cosa taurina... Está ahí. Gracias, Martín. Entonces retomás eso también. También un poco en el informe, también, porque el mendocino es totalmente distinto al que le pide la documentación, ¿no? ¿Cómo ves hoy en tu literatura y en la literatura argentina, en la literatura en general, estos dos saberes, ¿no? Si hay un choque, si están en vos mismo, ¿no? Vos ahora escribís un libro sobre Boca, vos ya salió, ¿no? Sí, está acá. Sí. ¿Está acá? Sí. Bueno, se llama Desde la Boca. Me cuesta mucho decirlo. Desde la Boca. Ver, vamos otra vez. Vamos. Desde la Boca. Muy bien, yo creo que sí. También está Dos veces junio. Yo le recomiendo más Dos veces junio. Hay un cuento, esta novela de Ralde, que es premio Ralde, Ciencias Morales, es un novelón. Desde la Boca yo no lo leí, no lo puedo recomendar. No es apto para todo público. Desde la Boca. Cada cual sabrá. Pero sí, en serio que desde haber escribir un libro sobre Boca es una cosa que yo pensé que no iba a poder hacer. Sí. Porque no escribo yo habitualmente desde mis propias pasiones o de mi propia subjetividad y me era muy difícil no poner en juego mi propia pasión escribiendo sobre Boca. Y lo resolví con las pasiones ajenas. Hablando con hinchas de Boca y tomé sus pasiones para escribir el libro y me parece que podría ser poner en funcionamiento eso que está de alguna manera dispuesto, planteado en las novelas que vos mencionabas, La pérdida del Lauro, Segundos Afuera, porque hay muchos prejuicios al respecto. Digamos, socialmente sí podemos pensar que hay estratificaciones culturales, las hay planos de lo que se puede llamar, lo que en general se llama alta cultura, hay midcult, culturas medias, cultura popular, cultura de masas, las relaciones y las diferencias entre la cultura de masas y la cultura popular, que no son exactamente lo mismo, que a veces se homologan, a veces son distintas. ¿Qué pasa o qué tensiones o conflictos puede haber o hay entre alta cultura y cultura popular? Todo esto efectivamente es un mapa de cuestiones que me interesa muchísimo, en parte escribiendo ensayos, en parte en las ficciones. ¿Qué pasa? ¿Qué acercamientos, tensiones o distancias puede haber entre, insisto, eso que llaman alta cultura y cultura popular? Después, en la vida de cada uno de nosotros, las combinaciones pueden ser muy diversas. Eso que se llama académico, yo prefiero, entiendo, efectivamente es el mundo académico. Yo soy más proclive a decir laburo en la facultad. Porque al mismo tiempo decir el mundo académico ya es concederlo o asignarle un aire de solemnidad que no es exactamente la vivencia que yo tengo con ese espacio. Soy docente de la facultad, allá en la UBA, aunque he dado cursos también acá, en la Universidad de Rosario, y conozco
la facultad acá de Humanidades de la calle Entre Ríos hace unos 30 años que, por distintas jornadas, etcétera, vengo. Para mí es un espacio de trabajo que me encanta, que me fascina, que disfruto. No le asigno esa pretenciosidad solemne de decir el mundo académico. Es un espacio de trabajo extraordinario. Para mí, en el sentido que me encanta la docencia, me encanta la investigación, me encanta el contacto con los estudiantes, es trabajar en la universidad. Entonces, si uno no le imprime esa dimensión engolada, de decir lo académico, no tiene por qué haber conflictos. Son, con otras prácticas, gustos, inclinaciones. Lo dije en algún momento y lo repito porque creo que viene a cuento y porque funciona. La vida es corta. Como prueba el hecho de que han pasado 30 años de la publicación del libro Parpadeo, pasaron 30 años. La vida es corta, pero cada día es largo. Sí. Es largo. No sé, Einstein creo que podría explicar cómo funcionan estas temporalidades, porque la vida está hecha de días, pero cada día es largo. Hay tiempo para distintas cosas. Es raro que alguien sea tan absolutamente homogéneo, que tenga un solo gusto, un solo registro, una sola inclinación y una sola práctica. A lo largo del día, la persona que a la mañana escuchó Mozart, no digo que sea yo, escuchó Mozart y leyó Joyce, 4:30 corta, porque a las 5 juegas, vamos a tener un gesto con Carlos, a las 5 juega San Lorenzo, para la Sinfonía 40, la Sinfonía 25 de Mozart, cierra el Ulises de Joyce y pone el Pollo Viñolo. Porque también quiere ver el partido y, digamos, me parece que lo que muchas veces funciona, pero funciona en las dos direcciones, son prejuicios. Sí. Pero hay muchos prejuicios. Y hay digamos, no siempre el que prejuzga, todos tenemos prejuicios. Pero lo menos que podemos hacer es asumir nuestros prejuicios como nuestros prejuicios. El problema es cuando lo que no es otra cosa que un prejuicio propio, para el que vive ese prejuicio, para el que elabora ese prejuicio, confunde eso con algún tipo de verdad sobre el otro. Hay un libro que me encanta, me parece muy bueno, pero además me gusta mucho el título. Un libro de Blanchot sobre Foucault. Se llama Michel Foucault, tal como yo lo imagino. Gran título. Poco se conocían, ¿eh? Pero uno conoce a alguien y eso no quiere decir que lo imagine sobre ese alguien. Y es un gran título porque Blanchot asume que todo eso que va a decir de Foucault es lo que se imagina él. No dice Michel Foucault tal como es como me lo imagino yo. A veces uno conoce a la persona, puede pronunciarse sobre cómo son, y hay una parte que uno supone, imagina, prejuzga, y lo bueno es como hizo Blanchot, decir, no sé si es así, yo me lo imagino así. Porque el mundo universitario despierta mucha fantasía, a menudo, no digo que sea necesariamente así, pero hay una fantasía del que no pertenece, nos asigna a los trabajadores de la educación ciertas características que no sé, digamos, a las que no tenemos por qué responder, en el sentido que uno puede responder por lo que hace, no por lo que el otro imagina de uno. Desde ese imaginario, que en realidad es más que un imaginario, desde esos prejuicios, a veces aparece, como a veces aparece en otro nivel, cómo se llevan el crítico con el novelista. ¿Cómo se llevan el profesor con... Bien. Yo nunca he registrado, digamos, en mí que... ¿Por qué? Pero la pregunta es, ¿qué suponen que es un crítico? Claro. ¿Y por qué entonces suponen que hay un problema a resolver entre el crítico y el novelista cuando una persona es un crítico y un novelista? O, ¿cómo es esto de que sos un académico y escribís sobre Boca? Bueno, porque a la mañana corrijo los exámenes de la facultad y a la tarde me voy a la cancha. ¿Cómo uno debería devolver la pregunta? ¿Dónde radicaría el conflicto? ¿Por qué debería haber necesariamente un conflicto? Y en rigor, cuando uno va a la literatura justamente, que es donde yo tiendo a ir, yo he trabajado en esos textos, pero por algo apareció Cortázar también. Lo trabajaste desde el conflicto. Es que puede haber conflictos, pero también hay conflictos. El conflicto puede darse entre el mundo letrado y el mundo popular, pero puede haber conflictos al interior del mundo letrado. Sí. Cuando uno dice, bueno, pero Borges, pero no hagamos nombres, o Boca San Lorenzo, sí. Bueno, diferentes formas del conflicto, pero además
puede haber conflicto porque hay relación, Porque hay relación. porque se tocan. Entonces yo no pienso necesariamente en una integración o en una homologación. Allá nos están diciendo que nos callemos y Nos nos están vayamos. haciendo así, bueno. Pero Igual eh, desde que hacen así tenemos 5 minutos. 5. Sí. Uso 5 uno. minutos. Sí, sí. Porque yo no estoy diciendo que sea homogéneo. No estoy diciendo que sea uniforme. Lo que estoy diciendo es que uno no es siempre el mismo. No conozco a ninguna persona, ni las personas más pobres de existencia en que me ha tocado conocer la vida, son una sola cosa. Tenemos gustos diversos. Pensé lo más breve posible. No te preocupes. En la música, a mí me gusta mucho la música. Beethoven o Mahler, que me gustan mucho. Como música me parece más valiosa en un punto, más significativa, más importante que Roberto Carlos. ¿Y por qué a veces pongo Roberto Carlos? Claro. Y aparte no lo pongo como plan B o para bueno, un poco. No. Hay días que tengo ganas de escuchar eso porque es bueno y porque hay días que no quiero, que quiero eso. Porque estoy muy enamorado, siempre estoy muy enamorado. Pero hay días que tengo ganas de transitar esa condición de enamorado. ¿Hay una diferencia? Sí. Una sinfonía de Beethoven tiene una complejidad y una sofisticación mayor que ¿Qué será de ti? Pero hay días que tengo ganas de escuchar ¿Qué será de ti? Cantarla, emocionarme y llorar. Porque uno no es todo el tiempo el mismo. Porque uno no es nadie es una sola cosa. Y la articulación de esa pluralidad que nos habita, a veces se integra, a veces entra en conflicto, pero todo eso existe a la vez. Por algo surgió Cortázar, que saben que también jugaba entre lo letrado, lo alto, entre comillas, y lo popular. Bueno, última pregunta para cerrar. Y Borges, Sí, y Borges, claro. Porque en Borges también estaba el registro. Claro. Con Borges también funcionó mucho el prejuicio. Sí, también. El sofisticado, el elevado, el erudito, el enciclopédico, que todo eso lo era, pero impidió ver toda una dimensión de una mitología de lo popular en la literatura de Borges que también está. El estilo sudamericano, ¿no? Es decir, Sí, cuéntale. sí. Te quería preguntar si crees... Sí. Ella preguntó, ¿eh? Yo... no. A todos nos dice. A todos nos están diciendo. Si crees que la literatura hace o puede hacer algo por la defensa de la democracia. Sí, hace y puede hacer, no tanto como uno quisiera. Son formulaciones que tienen una larga tradición de reflexión y de análisis y de elaboración política en un punto, quizás no, distinto, que es qué puede hacer la literatura o qué puede hacer el arte por la revolución. Ya igual hay un dato, que en algún momento la pregunta haya sido por la revolución y ahora sea por el afianzamiento de la democracia, algo indica. Y no sé si me entusiasma. Problemas. Pero me entusiasma la democracia. Tenemos poco tiempo. La seguimos ¿Qué es afuera. la eficacia política de la literatura? Para no entrar en esta cuestión. La eficacia política de la literatura abre un espectro inmenso, desde algunas confianzas evidentes en algún punto ingenuas, o ciertas fantasías o ciertas utopías de incidencia inmediata, a las diferentes maneras de asumir que la incidencia nunca es inmediata, que siempre está mediatizada, pero que la literatura o el arte en términos generales puede afectar un poco lo que estuvimos, en parte lo que estuvimos conversando. Afecta la conciencia, afecta la conciencia, afecta la elaboración del pasado. Afectando la elaboración del pasado cambia la mirada sobre el presente, cambiando la mirada del presente cambia la disposición respecto al futuro. Haciendo todo eso incide en la política. Ahora, no incide de manera determinante y menos cuando el volumen social de lectura literaria es relativamente escaso. Entonces, cuando uno piensa las características o las condiciones, las cualidades que la literatura tiene como sistema de representación en su relación con el lenguaje, en su construcción de puntos de vista, en su proliferación de sentidos, uno dice, no, la literatura tiene, y considero que la tiene, una potencia de incidencia política enorme. Si al mismo tiempo el total de la población, el volumen real de lectores y de lecturas
es relativamente reducido, esa incidencia es potencial, pero no se efectiviza. Y hoy en día, volviendo al comienzo, yo decía, no quiero sonar apocalíptico, pero no son solo los votantes los que parecen no haber, algunos votantes los que parecen no haber leído un solo libro en su vida, algunos de los candidatos, y probablemente algunos de los que puede llegar a ganar, evidentemente no han leído un solo libro en su vida. Así que es un poco... Bueno, dije que no quería sonar desesperante y me salió mal. Bueno, pero si votamos distinto... Yo quiero invitarlos a los que ya leyeron a Coan, que sigan leyendo a Coan. Creo que hay algún puestito de libros por ahí afuera, sino dentro de la librería. Pueden comprar desde La Boca, por supuesto, aquellas que sean de Boca. Y les recomiendo, me acuerdo que es una maravilla de texto sobre la infancia, nuestra infancia, del 73, 74, 75. También Ciencias Morales, que es otro librazo, premio Arralde. Y bueno, ha sido un placer estar con Martín acá y con todos ustedes también. Y la Feria del Libro, yo estoy desde el día 2. La verdad que los felicito a los rosarinos, a los organizadores, a la gente, a los que vienen a ocupar estos espacios, porque la verdad que se han comportado de una forma maravillosa, como verdaderamente se lo merece la literatura, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas, a todos. Martín Coan, Carlos Aleto, pueden venir a la presentación de 11 segundos el miércoles a las 6 de la tarde, que va a estar aquí en la feria. Y bueno, quédense que hay un montón de cosas más para ver. Agradecemos a la municipalidad.